Bien, he titulado el estudio de hoy El árbol de la vida. De manera interesante, vimos en el estudio anterior que según Ezequiel 37, los huesos secos que volvieron al polvo de la tierra representan a la casa de Israel, es decir, las 10 tribus perdidas que murieron al perder su identidad y después Dios sopla y les da vida. Lo interesante es la raíz de la palabra Efraín, que tiene también 2 letras en común con Afar, que es polvo. Esto a nivel micro también nos lleva a algo mucho más grande, mucho más a nivel macro. Cuando Dios tomaría estos huesos secos y soplaría su espíritu sobre ellos para darles aliento de vida. Y ahí Dios les daría pues aliento de vida. Y entonces resucitaría un gran ejército de los 4 puntos cardinales de la tierra. O sea, Efraín está llamado a que estos huesos secos que estamos actualmente en los 4 puntos cardinales de la tierra, pues resucitemos a su verdadera palabra, lleguemos al verdadero Israel. También aquí Adán, que viene de la tierra, y el cuerpo humano, o sea, son minerales, ¿no? O sea, el cuerpo humano está compuesto de minerales, como el barro que se saca de la tierra. Por eso vimos en Jeremías que se nos dice que el hombre es como barro y el Señor es como ese alfarero. Y Él es el que nos forma, y también aquí Adán equivale al Mesías representativo de la casa de Efraín, de nuestra casa, que también regresaría al polvo y recibiría el soplo de vida y resucitaría del polvo al resucitar de entre los muertos. Dicho Mesías representaría al postrer Adán, según Romanos capítulo 5, a quien Dios los sometería a un profundo sueño para extraer de su costado a su ayuda idónea o su ayuda contraria, y esto lo vamos a ver más adelante. Así que todo este relato de la formación de Adán y Eva es un anticipo para el plan de redención divino para toda la humanidad. El tema central de toda la escritura es el plan de redención o rescate divino. Todo lo que Dios inspiró que se escribiera tiene 2 propósitos. Primero, maravillarnos ante su palabra para depositar en ella nuestra confianza. Y segundo, que tú, al ver tantas historias entrelazadas y que todas tienen un significado, eso te maraville. ¿Qué piensas tú al ver tanta escritura conectada con personajes que vivieron tanto tiempo y separados entre sí? Esto es lo que hace que exaltes la palabra, que adoremos la escritura y nos postremos. El cómo Dios hizo todas estas cosas nos deja sin palabras. Dios pudo haber hecho al hombre en un segundo o menos, pero ¿por qué tiene Dios que dar tanto detalle de cómo él sopló en la nariz y luego lo durmió para sacar a Eva, etcétera? ¿Por qué tiene Dios que dar tantos detalles? Porque los estarías conectando con otros eventos para confirmar otros textos que están conectados, que más adelante los ibas a entender. Y una vez que la admiras y te das cuenta que su palabra está impresionante, entonces, ¿cuál debería ser tu siguiente motivación? El querer obedecer, y esto te va a traer el camino de la salvación. Cuando Dios le mostró al profeta Habacuc el exilio al que llevaría al pueblo de Judá por medio de Babilonia,
le dijo que el justo por su fe viviría. Es decir, lo que da aliento de vida a un remanente justo de Israel es su fe o fidelidad a su palabra, lo cual es sinónimo de soplo, como veremos a continuación. Los peces no pueden vivir fuera del agua. Israel es representado por los peces y la palabra es como el agua. Veamos Salmo 23:4. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Quién tenía una vara? ¿Quién con una vara liberó a Israel? Moisés, ¿cierto? Moisés es el representante de la instrucción divina. Dice también que aquel profeta como Moisés cuando venga, o sea, Yeshua, gobernará a las naciones con barra de hierro. Aquí abro un paréntesis porque yo una vez dije en un estudio que Yeshua era el profeta que había de venir y enseguida me cayeron a insultarme y decir que yo era un mentiroso, que cómo se me ocurría decir que Yeshua, o para ellos Jesús, era un profeta. ¿No? Él cumple varios roles, el que sea el Mesías, el que sea el Redentor, el que sea el Hijo de Dios y el que sea Dios mismo, no se le quita que también pueda ser el profeta. ¿Por qué? Porque en él se cumplen varias profecías y una de las profecías que se cumple es precisamente la del profeta que había de venir y se cumple en la persona de Yeshua. Así que antes de hablar, antes de insultar, pues conectemos el cerebro, mis queridos hermanos. Entonces aquí vemos que la vara que representa el aliento y Torah son sinónimos. Es decir, que si no tenemos el aliento de Dios, que es su Torah, sus instrucciones, entonces somos polvo. Estamos sin vida, somos huesos secos. Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Yeshua dijo que el que no nace de arriba no puede ver el reino de Dios. Es decir, el hombre es polvo y al polvo volverá. Cuando nos muramos, volveremos al polvo, a menos que seamos resucitados por el aliento de vida de su palabra. ¿Sí? Yeshua le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y esta palabra nueva aquí es la misma palabra que utilizó cuando dijo no nace de arriba, porque dijo: lo que es nacido de carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Es decir, tú y yo nacemos de la carne, nacemos biológicamente, eso es lógico. En realidad tú y yo somos reacciones químicas que se juntan y empiezan a generar vida celular y así nacemos. Pero como vida química, ¿qué sucederá? Pues volvemos al polvo. Entonces Dios nos hizo a todos a la medida de fe suficiente como para empezar nuestro camino. O sea, Dios sopló aliento de vida y nos dejó lo mínimo de él. Nos lo dejó en este cuerpo, en este de muerte. Lo mínimo, es decir, cualquier persona en el mundo recibió una pequeña porción del aliento divino. O sea, cada persona tiene la posibilidad de apagarla hasta extinguirla. Y cuando se muera, ¿qué va a pasar? Pues vuelve al polvo, o tiene la posibilidad de avivarla, y se hace un incendio y entonces el cuerpo volverá al polvo y ese incendio volverá al de arriba, al Padre.
esa opción tenemos. Entonces, aquí el Eterno dijo, cuando no naciere de nuevo, ¿qué es lo que significa? Está diciendo que se debe nacer de arriba. El que no nace de un soplo divino, el que no recibe el aliento de Dios, no puede entrar al reino de Dios. Y ya vimos que es el aliento es su Torah. El que no recibe el aliento de Dios, el que no recibe la Torah, no tiene parte, porque entonces volverá al polvo. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y entonces Pablo expresó exactamente lo mismo. 1 Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Isaías y Pedro mencionan y dice que estos cuerpos son como unas flores que se marchitan. ¿Qué es lo único que es incorruptible? Su palabra. Si no recibes su palabra, serás sujeto a corrupción, como una rama de un árbol. Si una rama está unida a la raíz, va a dar fruto, pero si cortas esa rama, ¿qué va a hacer de él? O sea, se va a secar, se va a corromper. Y en contraste de poder recibir la vida es la vana idolatría de los hombres. Salmos 135 del 15 al 17. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Por último, una perspectiva de los últimos tiempos dice que el que gobernará el mundo en los últimos tiempos, o mejor, dice que él gobernará el mundo en los últimos tiempos. Apocalipsis 13:15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no adorase. Al final, habrá dos opciones: seguir el aliento que viene de Dios o seguir un aliento perecedero que ha de recibir una imagen que habla en el libro de el Apocalipsis y seguirla y ser juzgado por ello. A continuación vamos a ver entonces qué fue lo que trajo al hombre la muerte y se la sigue trayendo actualmente. Hay quien dice, ¿por qué tengo yo que pagar los platos rotos de Adán y Eva si yo no fui el que pequé, si yo no fui el que me comí el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y la verdad, no tienes por qué pagar los platos rotos de Adán y Eva. ¿Quieres quitarte el lastre de Adán y Eva? Aquí vamos a ver qué tenemos que hacer para quitarnos esa idea o decidamos hacer exactamente lo mismo que ellos. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Vamos a ver esto en el hebreo. Entonces aquí dice, y plantó Jehová Dios Elohim un huerto en Edén, en el este, y puso allí Ed Aleph Taf, yo soy el Aleph y la Taf, se refiere al Mesías. Dice Lucas 23:43. Estarás conmigo en el paraíso. Esa fue la promesa que le hizo Yeshua a un moribundo que con valor había manifestado fe en él. Pero ¿dónde estaría este paraíso? ¿En el cielo? ¿En la tierra? ¿O en algún punto intermedio en el que las personas esperan a ser juzgadas?
La escritura indica que el paraíso fue el hogar de la primera pareja humana. Al traducirse este pasaje del original hebreo, la palabra es pardes, y al griego la palabra que se empleó para jardín fue paradeisos, de donde se deriva el vocablo español paraíso. Está claro que el propósito de nuestro creador era que los seres humanos se reprodujeran y residieran en el paraíso, ese mismo paraíso que Yeshua le prometió al buen ladrón. Pero este lugar, como vemos, no es terrenal, es celestial. Lucas 23:43, vamos a leerlo todo. Entonces Yeshua le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Normalmente en la Reina Valera, por ejemplo, esto se lee al contrario, ¿sí? Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pero eso es completamente errado. O sea, vemos que el Mesías no puede ser mentiroso y en ese día no estuvo en el paraíso, fue directamente a la tumba. Entonces, esto es una mala interpretación de comas, porque ni en el hebreo ni en el griego hay comas. Entonces, la correcta pronunciación es: de cierto te digo hoy, coma, que estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? O sea, en un tiempo futuro, no se sabe cuánto. ¿Sí? Quería que vivieran para siempre en un bello jardín, donde no existieran cementerios. ¿Sí? O sea, en el paraíso no había muerte, para luego enviar al hombre al plano terrenal para que este planeta Tierra se convirtiera en el eterno hogar de la humanidad. Así es, fuimos creados para vivir en este maravilloso planeta eternamente. Pero, ¿habrá cambiado el propósito de Dios? De ninguna manera. Jehová mismo nos asegura, veamos Isaías 55:11. Así resultará ser mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultados, sino que ciertamente hará aquello en que me he deleitado. El profeta Isaías confirmó que el creador de la tierra y el hacedor de la tierra la creó para ser habitada. Veamos Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Elohim, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hay duda que la voluntad de Dios sigue siendo la misma, que la tierra sea para el hombre un paraíso. Jehová nos dice entonces que el huerto del Edén lo plantó al oriente. La pregunta es: ¿por qué no hay ninguna pista hasta el momento, ni satelitalmente, de dónde está este huerto? Y en un principio, ¿dónde estaba? Hay muchas teorías y tradiciones al respecto. Algunos lo sitúan por Irak, Irán, donde antiguamente era Babilonia. Y el judaísmo rabínico lo sitúa en lo profundo del monte del templo, en Jerusalén. O sea, como si fuera un jardín interno o subterráneo, ¿sí? No sé si ustedes han visto Viaje al centro de la Tierra, donde los humanos se insertan en el centro de la Tierra y ahí supuestamente encuentran otra tierra como cielo y toda esta cuestión. Entonces, así parecido es que el judaísmo rabínico cree que está el jardín del Edén en lo profundo del templo. Pero yo les digo hoy, vea, yo, Naftalí ben Yehudá, les digo que el Pardes está en una dimensión fuera del planeta Tierra, en el sexto cielo, como lo vimos en un estudio anterior. Como va a quedar claro una vez que estudiemos por qué el Eterno pone querubines a custodiar el camino una vez que expulsa a Adán del huerto. Las coordenadas que nos da el texto bíblico son de un portal dimensional o puerta de entrada al sexto cielo. Esto no es ciencia ficción, o sea, esto es ciencia actual. O sea, actualmente la física habla de agujeros de gusano.
habla de otras dimensiones, o sea, de mundos paralelos. Entonces esto tiene que ver con la física actual científica. Esto no estamos hablando aquí cosas que sean de otro mundo, ¿sí? Aquí nos da más detalle. Lo que pasa es que antiguamente esto no se conocía, ¿sí? Entonces, miramos el detalle que nos da. Entonces, si el jardín salía, o del jardín salía un río que iba al oriente de Asiria, quiere decir que la puerta al jardín estaba al occidente de Asiria. Y si dice que salía un río que iba al occidente de Asiria, entonces es la única indicación que se nos da acerca de una localización más específica de esta puerta. Algunos dicen que el río Hiddekel, el Tigris, en realidad surgía desde el mar Mediterráneo y que de ahí se iba al occidente. Entonces ese es un pequeño detalle. No podemos estar 100% seguros, solo tenemos algunos indicativos. Pero sería muy lindo el ver que donde es el centro de todo es Jerusalén, ¿cierto? Y por alguna razón el Señor le llamó a Jerusalén como el centro de toda su presencia y que es donde se va a restaurar cuando venga la redención. Este portal hacia el paraíso entonces podría estar en Jerusalén, incógnita. Eso no se me ha revelado, entonces no puedo decir nada al respecto, pero es una posibilidad. ¿Ya? Génesis 2.9, veamos qué dice Génesis 2.9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. E hizo crecer Jehová Dios del terreno todo árbol agradable para la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Mi objetivo de mostrarles el hebreo no es que ustedes salgan unos doctos en hebreo, sino que se inspiren a investigar por ustedes mismos qué son todas estas palabras hebreas y cómo cada palabra tiene que ver con lo que está con su traducción específica. Eso es lo que quiero yo al mostrarles estas palabras en hebreo. Hizo muchos árboles deliciosos a la vista y buenos para comer. Cuando el Satán le dice a Eva que no podía comer de ninguno, le estaba diciendo una mentira. Y el árbol de vida lo puso en el centro de todos, como el más importante de todos. El Pardes en hebreo quiere decir huerto, ¿sí? Quiere decir pues lo que se tradujo como paraíso, es Pardes. Además de significar huerto y paraíso, es un acróstico que contiene los 4 niveles de interpretación de la Torá. O sea, PRDS. De ahí viene Pesach, Remesh, Dras y Sot, que son los 4 niveles de interpretación de la escritura bíblica, la Torá. ¿Sí? Esto no se tiene en el cristianismo, entonces estamos abocados a que en el cristianismo pues teníamos solo a duras penas el nivel Pesach, o sea el nivel literal, y de pronto muchas veces el segundo, ¿sí? Pero el tercero y cuarto no teníamos ni idea. Entonces la primera de cada palabra del Pardex, o sea paraíso, Pardex, PRDS, se toma y las vocales se agregan para la pronunciación, dando la palabra Pardex, paraíso, lo que significa jardín o huerto. Luego, ¿qué es el paraíso? Pues es la palabra misma. ¿Y quién es la palabra misma? Pues es Yeshua. Entonces, de ahí vamos desenvolviendo todo esto. Cada capa es más profunda e intensa que la anterior, como las capas de una cebolla. El primer nivel es el Peshat, con T, Peshat, el cual es el sentido pleno del texto, o sea, el sentido literal. El segundo nivel es el Remesh, el cual es el nivel del principio
que conduce a la homilética o a los sermones. Por eso les digo que en el cristianismo también manejábamos esto, porque sacábamos sermones y todo esto a través de este segundo nivel de interpretación, ¿sí? Cuando tú conscientemente estudias las escrituras, tú estás a nivel del remez, o sea, en el segundo nivel. El tercer nivel es el drash, el cual es el nivel escondido del cual se nos dan algunas pistas en las escrituras. Esta trata con patrones escondidos, mensajes y temas acerca del Mesías. Ojo con lo que les estoy diciendo. Esto tiene que conducir a el Mesías, ¿sí? Porque nos dicen nuestros hermanos judíos, tanto rabínicos como mesiánicos, ¿sí? Que esto viene de los midrash, que esto viene de la Torah oral. Esto es completamente una mentira, ¿sí? Porque aquí lo único que se nos debe revelar no son esos cuenticos de los midrash ni nada de estas cuestiones, sino se nos tiene que revelar es el Mesías mismo, ¿sí? Entonces, este nivel de revelación nos habla acerca del Mesías, que está en todo, está en toda la Torah, está en toda la escritura. Entonces, cuando tú ves algo y dices, ve, ahí está presente el Mesías, la Aleph Taf, aquí está presente el Mesías en la Aleph Taf, eso ya es un tercer nivel, ¿sí? ¿Listo? El cuarto nivel es el Sot, el cual es el nivel revelado y tiene que ver ya con una revelación personal para cada uno del Espíritu Santo, del Ruach Kodesh. Cada uno de estos niveles es imprescindible para que nuestra comprensión sea plena, ¿cierto? Al ser el Sot, la revelación las incluye a todas, ya que cuando comprendo el significado interior, tomo conciencia de los objetivos y comienzo a percibir el orden en el cual cada aspecto cumple su función. Entonces, ¿qué serán estos árboles de la ciencia del bien y del mal bajo estos 4 niveles de interpretación? Si la palabra te dice que son árboles literales, entonces son árboles literales. Hay controversia de qué fruto tenía el árbol. No podemos decir que sea una manzana, porque no dice. Algunos dicen que era una higuera. Tampoco lo dice y tampoco lo es. Lo que sí nos dice es que eran 2 árboles para que el hombre, al hacer el acto de obediencia o desobediencia, fuera lo que iba a traer las bendiciones o maldiciones de Dios. Entonces, ¿cuál era el fruto? El fruto, pues, es la bendición o el fruto es la maldición, básicamente. Eso es lo que es, o sea, no era algo como comestible, ¿no? Entonces, enfoquémonos primero en el árbol de la vida, a nivel de lo que es, si era un árbol literal, y a un nivel alegórico, considerando los 4 niveles de interpretación. En el primer nivel, pues, es un árbol literal, ¿cierto? Y ahí no hay otra cosa. En el segundo nivel, podemos hacernos la pregunta: ¿qué implicaba comer de ese árbol y cómo se iba a comer, ¿cierto? A nivel espiritual, ¿qué significaba comer de ese árbol? ¿O qué es ese árbol a nivel espiritual? ¿Sí? Vamos a escudriñar un poco en este tercer nivel a ver a qué se refiere la palabra cuando habla del árbol de vida. Entonces, todo esto que le estoy dando aquí lo puedes hacer con cualquier estudio que hagas de la Torah. O sea, tienes que coger lo literal, hacerte estas preguntas, ¿sí? Y llegar al tercer punto. Muy probablemente la revelación ya viene después de mucho estudio, pero bueno, sigamos. Proverbios 3 del 1 al 18. Hijo mío, no te olvides de mi ley, o sea, no te olvides de mi Torah, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga. Vea, esto es importante, porque Jehová al que ama castiga. Todo es importante, pero quiero que se te grabe esto. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Entonces, ya vimos que si fue un árbol literal lo que el Señor plantó en el jardín del Edén, pero que también significaba espiritualmente que tomar de ese fruto significaba seguir las instrucciones de Dios, como lo leímos, todo el tiempo. Solamente comer de ese fruto es: yo voy a hacer exclusivamente lo que Dios me dice. Eso es lo que debemos hacer después de que aceptamos a Yeshua, que lo confesamos, y entonces voy a hacer exclusivamente la voluntad de mi Padre. Juan 15:1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En el tercer nivel, entonces, entendemos que Yeshua mismo es el árbol de vida. Se los acabo de decir. El tercer nivel nos habla ¿de quién? De Yeshua, del Mesías, ¿sí? Porque él es el que pone por obra los mandamientos de Dios, ¿no? Leamos Lucas 23, del 28 al 31. Pero Yeshua, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque de aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Él es el árbol verde, Yeshua, el que da fruto. Y si esto le hacen a el que guarda la Torá, ¿qué le harán a los que no guardan Torá? O sea, no lloren por mí, lloren más bien por sus hijos. Si a mí me hizo esto el mundo, ¿qué le harán a los que no les son obedientes? Eso sí que es tremendo. Estaba yo el fin de semana escuchando ahí un hermano diciendo que todo lo que decía la Biblia en cuanto a una amenaza que a uno le iban a castigar, que entonces no venía de Dios. Si esto es lo que dice la Torá, entonces, si no le creemos a la Torá, entonces ¿a quién le creemos? ¿Al diablo? Pues mis hermanos, tengan cuidado con esa esa información que encuentran a mano ahí en internet, ¿sí? Si yo digo algo que no esté en Torá, pues yo no estoy hablando verdad, simplemente es eso. Si yo encuentro aquí que él me castiga porque me quiere, pues lo está haciendo, ¿cierto? Para que yo me corrija, ¿cierto? Pero no puedo permitir
que mi pensamiento llegue a ser como el cristiano que dice, no, pues yo peco y rezo, entonces empato. Esto no es así. El cuarto nivel ya es el personal de cada cual, cuando queda claro que representa el árbol de vida, su instrucción, su sabiduría y sus mandamientos. Entonces tú tienes esa opción. Nada más de ese fruto, no tienes que pensar por sí mismo. No tengo o no tienes que buscar el hilo negro, por así decirlo. No, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo por nosotros mismos. Es más, Pablo nos llama a no pensar por nosotros mismos. Y el mundo muchas veces nos dice que solo pensamos en la Biblia, que no pensamos en otra cosa, y nos dicen es que tú solo te basas en la Biblia. También hay otras cosas y ese es el problema. La Constitución de Israel es la Torá, es la Biblia. Esa es nuestra Constitución, ¿cierto? Y de ella debemos sacar nuestra instrucción espiritual. No estoy hablando de la instrucción científica porque la Torá no es un libro científico, ¿no? Ahora vamos a ver el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay dos opciones. Tienes un árbol que solo es bueno, que es el árbol de la vida. No hay manera de que te equivoques. Si te dicen apuéstale a esto, y no hay manera de que haya error. Y el otro que puede ser que le apuestes y no te ganes el dinero, no te garantiza. ¿A qué le debes apostar? Bueno, pues esa es la diferencia con el árbol de la ciencia del bien y del mal. No es que todo sea malo. El problema es que es mitad y mitad. El árbol de vida está en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal está por ahí al ladito, ¿cierto? Pero ¿quién es el que está en medio? El árbol de vida. ¿Y cuál es el riesgo del árbol de la ciencia del bien y del mal? También tenía cosas buenas, no todo era malo. Tenía algo malo, pero ¿cuál es el problema? Que también precisamente tenía algo malo. Entonces tú y yo podríamos decir o decidir solo el bien, pero Dios en su misericordia y en su libertad, la libertad que nos da, nos dice, podrías escoger solo el bien en mi Torá, pero tú decides. Y si podemos ver que el hombre ha tomado decisiones buenas sin tener la Torá, ¿cuántos hombres conocemos que no tienen Torá y hacen muchas cosas buenas? Y también, ¿cuántos hombres conocemos y se desvían terriblemente aún estando en Torá? Ahí está el problema. El problema es que el ser humano no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ni de siempre hacer el bien, no puede. Por eso solo hubo un solo sin mancha, que fue Yeshua. El hombre no, el hombre humano, su tendencia es al mal, y eso está claro. Entonces debemos luchar constantemente para no hacer el mal, y nosotros solos no podemos. Para eso necesitamos al Mesías. Está claro. Necesita una guía o instrucción que le enseñe lo bueno únicamente, o sea, al Mesías. Tú a un niño, ¿para qué le tienes que enseñar violencia, guerras y todo lo que hay en este mundo? ¿Para qué se le enseña la violencia? ¿Crees tú que hay diferencia en un niño que solo le enseñas cosas buenas y malas versus otro niño que solo le enseñas cosas buenas? ¿Quién crees que será mejor? Ya se darán cuenta. ¿Cuál es el problema de la escuela secular? No es que lo que le vayan a enseñar cosas malas, no, o sea, porque le vayan a enseñar cosas malas, no. También le van a enseñar cosas buenas, ¿sí? Pero una vez que tienes dos alternativas, te vas por las que no debes irte, por lo general. Esa es la tendencia. Jonás 4:11. Vamos a leerlo. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad
donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Aquí vemos que Dios está teniendo misericordia de Nínive y está mandando a Jonás a que les predique, porque ellos no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Necesitan instrucción de Dios, necesitan que alguien vaya y les enseñe. Yo me he comparado muchas veces con Jonás, guardadas las proporciones, ¿no? Porque yo inicialmente no me aparté de la predicación, me aparté de la enseñanza, y estuve seis años prácticamente estudiando y celebrando Shabbat en mi casa con mi familia, pero yo no enseñaba, y el Eterno me llamó al orden. Y entonces me dio COVID, estuve un mes en coma prácticamente, y ahí estuve mucho tiempo enfermo, y la única posibilidad que se me dio fue cuando empecé a enseñar vagamente a mi familia primero, ¿sí? Entonces empecé a sanarme. Entonces, estas cosas no son de la mente, estas cosas son reales. Romanos 7, 21 al 25. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque esto te dice que no te apoyes en tu propia prudencia. Tus instintos carnales te van a ganar, no seas sabio en tu propia opinión, porque tú te puedes equivocar, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Yeshua el Mesías, mi Señor nuestro. Gracias porque Él me ha enseñado a vivir correctamente. Sin Él no sabría cómo vivir correctamente su palabra. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o a la Torah de Dios, a la instrucción de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Este cuerpo que es polvo me lleva a hacer esas cosas. En ocasiones le atinaré y en otras me irá mal. Entonces lo mejor es no comer de ese árbol como del árbol de la vida, y todo me irá bien. ¿Cómo asegurarme de no errarle? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, este árbol de vida, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Qué significa que nunca se aparte de tu boca? Nunca dejes de hablar de este libro, de esta Torah. Nunca dejes de hablar de mis instrucciones y de mis mandamientos. ¿Cómo le puedes hacer para hablar siempre de este libro? Pues primero tienes que aprenderlo. De la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón, en tu mente está su palabra, guardarás su palabra para no pecar contra Dios. Medita en la palabra, la memorizas, y cuando menos te la esperes, con solo estar meditándola, la memorizarás. O sea, ya te aprendes versículos, no tienes por qué memorizarte palabra por palabra, letra por letra, ¿no? Te memorizas los conceptos básicos, ¿sí? ¿Cómo puedo pensar más en la palabra y menos en las cosas de este mundo? A lo que le dedique mi tiempo, en eso va a pensar mi mente. No puedes decir le voy a dedicar 6 horas del día a esto, que nada que ver con la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le das 1 hora. Pues entonces, ¿en dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Ahí va a estar enfocado todas sus energías. Y el fin de eso va a ser corrupción, muerte, polvo, vanidad de vanidades. Pero en medida que estés meditando la palabra, dice Dios, yo guardaré en completa paz a aquel
en cuyo pensamiento en mí persevera. Bueno, esto parece difícil, pero tú estás en tu trabajo, estás hablando con un compañero y estás pendiente en poder hablar del Eterno a cualquier oportunidad que te quede. Eso es pensar en el bendito sea si estés trabajando, ¿cierto? Y si cuando llegue Shabbat, todo el día vas a estar meditando en su palabra, ¿sí? Y cuando llegues del trabajo por la noche, pues lo mínimo es, te aconsejo yo, dedicarle 1 o 2 horas a estudiar la escritura y a la oración, ¿sí? Entonces esto va a ser todo paulatinamente hasta que tú sientas que te va soltando, ¿sí? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres alguna mejor promesa que esta? Aquí Dios te está diciendo nunca vas a fracasar en la vida. Ahora tienes la otra opción, seguir a los que te dicen que son amigos, ¿sí? A lo que te dicen tus familiares y pues puede que te vaya bien o que no sea así y a la larga morirás. El día de hoy tú y yo seguimos teniendo esa misma opción que tuvo Adán, comer del fruto de la vida, de su instrucción, de sus mandamientos, de su Torah, cuyo fruto siempre será bueno, o comer del otro fruto del otro árbol, que en ocasiones era malo. Es como jugar a la ruleta rusa. A eso estás jugando si no meditas en su palabra de día y de noche. Eres un jugador de ruleta rusa. A eso estás jugando. Veamos Deuteronomio 30 del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová, tu Elohim, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová, tu Dios, te bendiga en la tierra, a la cual entras para tomar posesión de ellas. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posición de ella. A los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Vamos a leer ahora Génesis 2:10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Y el río salía de Edén para regar el huerto, y de allí se dividía, y era para 4 corrientes. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havilá, donde hay otro. Nombre de uno es Pisón, el que recorre Aleftaf, toda la tierra de Havilá, que allí hay oro. Génesis 2:12. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y ónice. Y oro de la tierra de aquel es bueno, allí resina y piedra de ónice. 2:13. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cutz. Y el nombre del río, el segundo, es Gihón, el que rodea Aleftaf, toda la tierra de Cush.
2:14. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Y el nombre del río, el tercero, Hidekel, el que recorre el este de Ashur. Y el río, el cuarto, el Éufrates. Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. En hebreo, y tomó Jehová Dios al Eftaf, el hombre, y él puso en el huerto del Edén para trabajarlo y para cuidarlo. 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Y mandó Jehová Dios sobre el hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás. Y 2:17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Y de árbol de el conocimiento de bien y el mal no comerás, porque de él, en el día de tu comer de él, morirás. O sea, está enfatizando: morirás, comerás, dice anteriormente. Está enfatizando de que va a suceder lo que él dice. Si hasta el día de hoy no has muerto, es por su misericordia. Si hasta el día de hoy tú has probado del árbol de la ciencia del bien y del mal, y ya todos hemos probado de él, y hasta el día de hoy sigues vivo, le has apretado al gatillo 5 veces y no ha pasado nada. No te garantiza eso que si así vas a seguir de por vida, tarde o temprano apretarás en el momento no adecuado y hasta ahí llegaste. Así que el día de hoy tienes oportunidad de venir al árbol de vida, de su palabra, y venir a aquel que es la vid verdadera y su padre es el labrador. Tienes esa opción. Yo te voy a invitar a que escojas la vida, así como el Padre mismo te lo está invitando a hacer. No hay posibilidad de fracaso, no hay posibilidad de muerte, pero si escoges el otro, el fruto de la muerte, pues la oportunidad de muerte es segura a la larga. Que el Padre Eterno les bendiga y les guarde. Les habló el More Naftali ben Yehuda. Si este estudio te ha sido de utilidad, te invito a suscribirte en nuestras redes sociales de YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. Activa las notificaciones, dale me gusta al video y déjanos tus comentarios, inquietudes o sugerencias. Shalom.